Hola, bienvenido nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy voy a hablar de un autor, de un poeta, ensayista, crítico literario y guión de obras de teatro, muy conocido en el medio, no tan nombrado hoy en día, pero que fue una persona bastante importante para la poesía en México y las letras en México y América Latina sobre todo, Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia vivió pocos años, de hecho, vivió 47 años, nació en 1903 y murió en 1950. 47 años nada más, muy joven realmente, falleció. Pero su obra, sin ser muy vasta, una vida tan corta, sí es una obra algo extensa, diríamos, ¿no? Y prácticamente desde su juventud, desde los 16, 17 años en la preparatoria, ya escribía, ya se dedicaba a las letras y trabajaba con otros poetas como Salvador Novo, con Jorge Cuesta, con Roberto Owen, con Octavio Paz, que era mucho más joven que él, Alicho Macero, en fin, con toda una generación de poetas en México que hicieron tradición y escuela. Eran poetas de los que venían de la generación porfirista y previo a la Revolución Mexicana y los que surgieron durante la Revolución Mexicana, que fue una continuidad en el sentido de la riqueza poética, pero que implicó rupturas en términos de la tendencia y la forma en que veían la poesía, en la forma en que pensaban la escritura y su papel en el mundo, etcétera, ¿no? Pero Javier Villaurrutia decía: en esta corta vida escribió unos poemas maravillosos que desde mi perspectiva es muy difícil de clasificar. Si bien podemos ubicarlos en el gran tema de la vida y la muerte, ¿no? Todos los nocturnos, ahorita veremos algunos ejemplos, en realidad su poesía tiene que ver con la dualidad humana, tiene que ver con la idea de la nostalgia, tiene que ver con el inconsciente del hombre, del inconsciente del ser humano, etcétera, ¿no? Eh, Hace poco, bueno, hace algunos años ya, un compañero de trabajo escribió su tesis de maestría sobre Javier Villaurrutia, precisamente, que es el libro que mostraba, Javier Villaurrutia, Poesía, Nostalgia y Finitud. Este autor es Héctor Echevarría, un joven muy inteligente, y me hizo el favor de regalarme este libro, que es el producto precisamente de su tesis de maestría, ¿no? Empieza así con unas frases de Javier Villaurrutia, ¿no? Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido, pero alguien en la angustia de una noche vacía, sin saberlo él ni yo, alguien que no ha nacido, dirá con mis palabras su nocturna agonía. La idea del nocturno alude a un estilo poético que tiene que ver con la muerte, con lo oscuro, con la noche, con esa parte humana que en términos de Jung diría tiene que ver con la sombra, ¿no? Con lo que denominamos la sombra. Bueno, Octavio Paz dedicó también algunos ensayos a Javier Villaurrutia, igual que Carlos Monsiváis. Muy brevemente, Carlos Monsiváis, hasta donde yo conozco, Octavio Paz un poco más ampliamente. Escribió un ensayo más o menos amplio que se llama Javier Villaurrutia, la persona y el poeta, la persona y la obra, algo así, vienen sus obras completas, ¿no? Bueno, dice: para penetrar este ambiente diabólico es preciso desprenderse de toda realidad, de todo afecto, de toda seguridad. Es preciso confiarse a la aventura imprevisible de la inteligencia. Es preciso no temer los abismos que a cada paso se abren, los peligros que cada contacto significa, la muerte porque cada instante se cambia para nacer y perecer otra vez. Esto lo escribió Jorge Cuesta en relación a la obra de Villaurrutia, ¿no? Este tema de los nocturnos va a ser algo que va a estar presente en varios poetas
está Nostalgia sin fin, y ahorita, si mal no recuerdo, Yalitza Chumacero, y están Los Nocturnos de Elías Nandino, que es un poeta de Jalisco. Pero me parece que la profundidad y el tratamiento que hace Villaurrutia es maravilloso, es sorprendente comparado con los otros poetas, ¿no? Javier Villaurrutia formó parte de un grupo que ellos mismos se denominaban los sin grupo, el grupo sin grupo, ¿no? Porque decían que en realidad los agrupaba una serie de intereses, pero cada uno en su particularidad era muy diferente. Y se llamaron los contemporáneos, les llamaron los contemporáneos. Fue un grupo que duró más o menos unos 10, 12 años de existencia en esa denominación de los contemporáneos, ¿no? Pero ahí estaba Jorge Cuesta, Salvador Novo, Roberto Owen, el mismo Villaurrutia, Torres Bodet, que fue secretario de Educación Pública en este país, además una persona muy culta, muy preparada, funcionario público, político y poeta, ¿no? Cuando uno oye esos nombres, y sobre todo en el caso de Torres Bodet, uno se pregunta qué les pasó a nuestros políticos que hoy son tan ignorantes, que desconocen tanto de la literatura y de la vida, porque tuvimos a un Torres Bodet, a Sáenz, en fin, a Vasconcelos, ¿no? En fin, a una gran cantidad, a una pléyade, como se diría, de políticos, escritores, poetas, filósofos, que lo mismo hacían leyes, que leían, reflexionaban, hacían ensayos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Finalmente, la educación en México ha tenido me parece, un proceso de decadencia muy fuerte, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con el no reconocimiento de las generaciones que fundaron este país, que le dieron sentido y vida, y esa es la generación de Javier Villaurrutia, al igual que le antecedió la generación del Ateneo, de la juventud. Es decir, un grupo de intelectuales, de pensadores, preparados, capaces, que tendían a lo universal en sus obras, ¿no? Y que desafortunadamente no se leen ya en las escuelas. Es parte del problema educativo, decía, de este país, porque la idea de la identidad, que va de la mano con el querer que el país sea mejor, etcétera, etcétera, tiene que ver con reconoce tus raíces. Y estas raíces, por lo menos en términos literarios, culturales, están en estas generaciones, y que valdría la pena leer. Ahora que el Fondo de Cultura Económica está reeditando una serie de libros y está buscando la lectura, yo le diría, publiquen, reediten las obras de estos grandes poetas, tanto hombres como mujeres, y que ya hemos comentado aquí, ¿no? Entonces, este grupo dice, Héctor Echevarría, es evidente que esos poetas que, según el texto, no se abandonan a la corriente irracional del inconsciente, son los integrantes de contemporáneos, quienes reconocían la importancia de movimientos poéticos como el surrealismo, pero que, al mismo tiempo, conservaban esa capacidad vigilante e intelectiva que los mantenía despiertos, inclusive dentro del sueño. Ahora bien, si nuevamente atendemos a la idea de que la crítica es una forma de autocrítica, como lo expuso el mismo Villaurrutia, resulta claro que las opiniones de este acerca de sus contemporáneos representan la justificación de su propia poética, de una obra que rompió las convencionalidades poéticas de su época y abrió la puerta a nuevos poetas, abrevó de la poesía francesa y la poesía universal, pero no para copiarla, sino para hacerla renacer, para volverla a darle vitalidad y escribir de tal manera que crearan mundos poéticos totalmente nuevos, ¿no? En la obra poética de Villaurrutia, decía, está muy fuertemente presente la muerte, ¿no? Sin embargo, hay un debate en eso. Octavio Paz dice que la muerte no es el tema central. Otros autores sostienen que sí, que es el tema central de Villaurrutia, ¿no? Este autor, Echevarría, dice, la muerte es la gran ausencia que se hace presente hasta en los detalles más ínfimos
de nuestra existencia cotidiana. Es el recuerdo de lo que fuimos, de lo que somos, la implacable presencia que nos acompaña como la sombra sigue al cuerpo. Villaurrutia nos reitera que, pese al empecinado afán por negarla u ocultarla, ella siempre emerge de las sombras o de las profundidades del sueño. Es decir, la muerte siempre está a nuestro lado. Ya hemos comentado eso en otros programas. La muerte, iba a decir, al principio del programa iba a decir, la poesía de Villaurrutia no es de este mundo, pero en realidad es de este mundo porque la muerte es de este mundo. Entonces, la poesía de Villaurrutia es, desde mi perspectiva, muy, muy impactante, impresionante, ¿no? Y voy a leer, para no dejarlos en expectativa cada vez más, algunos poemas de Villaurrutia y cerraré con algunas palabras de Monsiváis si nos da tiempo. Uno de los libros más conocidos y famosos de él se llama Nostalgia de la muerte. Afortunadamente hoy hay muchas ediciones, ¿no?, de este libro, y uno de los poemas se llama Nocturno en que nada se oye. Fíjense cómo inicia el poema. En medio de un silencio desierto, como la calle antes del crimen. Cuando dice en medio de un silencio, ya la idea de silencio nos lleva a un espacio que puede impactarnos. El silencio nos impacta, puede causarnos miedo, ¿no? Sentimos algo especial ante el silencio. Y de repente en una sociedad como la nuestra, de tantos sonidos, ruidos y demás, quisiéramos que no hubiera silencio. Pero a veces la mente quisiera el silencio, pero no puede, porque son muchos los ruidos desde el exterior y del interior que nos los impiden sentir, ¿no? Pero añade a la palabra silencio, desierto. Silencio, desierto. La idea de desierto ya también es impactante, ¿no? No encontrar vida. Y como comentábamos cuando el programa sobre Rulfo, de que los ojos no encuentran nada donde detenerse, ¿no? Bueno, pues en medio de un silencio desierto, como la calle antes del crimen, es como darte cuenta que en efecto el crimen va a suceder en un lugar solitario, callado, oscuro, donde no haya testigos, y por eso el crimen podrá ejecutarse en beneficio del delincuente, del asaltante, del asesino, ¿no? Y luego dice, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible. Sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas? ¿Qué son labios? Y mi voz ya no es mía. Dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Juego angustioso de un espejo frente a otro. ¿Qué sucede cuando un espejo está frente a otro? Que las imágenes se tornan al infinito, que nos reproducimos y se reproduce lo que está reflejándose en el espejo, en uno y otro hacia el infinito infinito. Habíamos comentado cuando el programa de Borges también, esta idea de Borges y que él decía que los espejos le daban miedo. Y que él, cuando una vez que perdió la vista, se preguntaba si seguía viéndose su imagen en el espejo, porque él ya no la veía, ¿no? Entonces la idea del espejo genera angustia porque es el doble o puede ser el infinito, pero puede ser la máscara que ponemos frente al espejo para salir una vez que nos peinamos o nos acicalamos, etcétera, y vamos a salir a pasear. Queremos mostrar un rostro, el rostro que el espejo tiene, ¿no? ¿Quién sabe si cuando salgamos del espejo el rostro ya cambió? Pero por lo menos esa es la intención, ¿no? Y luego viene unos versos que a mí me parecen maravillosos y espero poder leerlos porque me parece que son un poco complicados. Y mi voz que madura, y mi voz que madura,
y mi voz quema dura, y mi voz quema dura. Como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Porque he dejado pies y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Vemos también esta idea del sueño y la muerte como dos partes, dos facetas de la vida humana, ¿no? En el sueño pareciera que tenemos una muerte momentánea, una muerte por horas o por minutos. Este poema se llama Volver. Volver a una patria lejana, volver a una patria olvidada, oscuramente deformada por el destierro en esta tierra. Salir del aire que me encierra y anclar otra vez en la nada. La noche es mi madre y mi hermana. La nada es mi patria lejana. La nada llena de silencio, la nada llena de vacío, la nada sin tiempo ni frío, la nada en que no pasa nada. Esta idea de la nada, ya también lo hemos comentado, la nada asociada al silencio, al vacío, a la muerte, al más allá, a lo que no podemos nombrar o no sabemos nombrar, ¿no? Villaurrutia también tenía un sentido del humor muy especial y déjenme ver dónde lo tengo, creo que viene aquí en el de... Porque alude precisamente a cuando estuvo en Estados Unidos, no es en ahorita se los encuentro, no se preocupen, porque alude precisamente, ya los encontré, miren, son una serie de frases y pensamientos que tienen que ver con la población hoy diríamos afrodescendiente. Él sigue diciendo negra, porque en la época en la que él estaba, decir negro era como lo más común, ¿no? Pero apunté dos aquí que me parecen muy interesantes. ¿Cómo decir que la cara de un negro se ensombrece? Esa manera tan de expresar una idea como esta, ¿no? Y vean la siguiente. Habla un negro. Nadie me entendería si dijera que hay sombras blancas en pleno día. Si entendemos la ironía, la idea de la sombra siempre negra, la vemos nosotros, siempre oscura, pero decimos somos blancos, ¿no? La sombra de un negro será blanca entonces, ¿no? Ese juego, esa idea de pensar al otro, pero en una ironía que no es, diría yo, peyorativa ni degradante, sino de hacernos reflexionar a leerla, en esa otra otredad que nunca pensamos, en esas cuestiones profundas. O sea, nunca nos detenemos a pensar muchas cosas de cómo se ve el otro ante sí mismo, sobre todo en una época en que había sido muy discriminado. Recordemos que la cuestión de la discriminación hacia la población afrodescendiente en Estados Unidos fue muy fuerte, después de la esclavitud incluso, y duró y dura todavía, ¿no? En algunas zonas, con represión, con encierros, con que los policías golpean a la población afrodescendiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces Villaurrutia está como diciéndonos, a ver, ¿sí? Piénsalo desde este otro lugar, diríamos, ¿no? Javier Villaurrutia también tiene este libro que se llama Íntimo Nocturno. En este libro yo encontré un poema que por una circunstancia de vida muy particular, a mí me impactó. Nunca lo había leído con esa sensación hasta que la circunstancia de vida me hizo pensarlo así. Y se llama Soledad. Fíjense qué manera tan interesante de plantear el tema de la soledad. Dice, soledad, soledad. ¿Cómo me miras desde los ojos de la mujer de ese cuadro? Cada día, todos los días. ¿Cómo me miras con sus ojos hondos? Si me quejo, parece que sus ojos me quisieran decir que no estoy solo. Y cuando espero lo que nunca llega, me quisieran decir, aquí me tienes. Y cuando lloro, algunas veces lloro, también sus ojos se humedecen, o será que los miro con los míos.
esta idea de la persona amada, seguramente del cuadro, y que nos mira, y que sentimos que nos mira, pero sentimos que nos acompaña, al tiempo que sentimos que ya no está, etcétera, etcétera, es algo que quizá hemos sentido muchas veces con respecto a un familiar, al padre, la madre, el hijo, la esposa, etcétera, y que se encuentra ausente, ¿no? Entonces Javier Villaurrutia tenía esa sensibilidad y me parece que en términos formativos eso es muy importante, porque nos hace pensar la muerte, decía, desde otro lugar, desde un lugar en donde tenemos que reconocerla como natural, como parte de la vida, pero nos hace pensar en otras cuestiones que tienen que ver con el ser humano en la profundidad de su ser, en, en el inconsciente, en esta... Cuando estaba releyendo incluso algunos nocturnos de Villaurrutia, me acordaba de Pedro Páramo, ¿no? Me acordaba precisamente del viaje a Comala y de cómo la muerte está ahí presente y que podríamos decir que Pedro Páramo es un gran nocturno, ¿no? En una novela. Es la muerte ahí cotidiana, hablando, diciendo. Y acá Villaurrutia enseñándonos que sí, que se puede dialogar con ella, que se dialoga con ella. Decía que tenía por aquí algo de Carlos Monsiváis, que recupera un poema de Villaurrutia, Nocturno de la estatua se llama. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Corro hacia la estatua y correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre, de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como una hermana imprevista y jugar con las fichas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, 100 veces, hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. Vean este cierre, estoy muerta de sueño, ¿no? Es una expresión muy coloquial nuestra, ¿no? Estamos muy cansados, estoy muerto de cansancio, estoy muerto de sueño, aludiendo precisamente a ese estado en el que físicamente no sentimos nada o descansamos profundamente, digamos, ¿no? Pero esta idea también del eco, el ruido, el muro, el espejo, la calle, la esquina, la estatua, que va como en un juego de palabras y que nos hace ver precisamente cómo en nuestra realidad se van encadenando los distintos objetos que pueblan nuestro mundo y que a veces no les damos ningún significado ni sentido o no los ubicamos como parte de nuestra experiencia vital de vida, ¿no? Me parece a mí que esa es la otra faceta de Villaurrutia que no he encontrado analizada en autores, que es aprende a mirar la vida y lo que esa vida tiene en su presente para que aprendas a apreciarla de otra manera. Muchas gracias.